positivo y, por supuesto, siempre y cuando no venga atado a condicionalidades que terminen afectando al país. Sería difícil, por ejemplo, aceptar paquetes que condicionen la reducción del gasto social o que sometan al país a despidos del aparato del Estado en áreas claves como educación, seguridad y otras áreas importantes. Pero como punto de principio, en una circunstancia difícil, créditos externos o internos son una salida temporal que el país debe de examinar. El punto acá es cómo ir más allá de este debate, de si aprobar o no este crédito. El punto es, ¿va a tener el país una política fiscal que le permita recaudar los recursos suficientes para impulsar una estrategia de desarrollo social, desarrollo productivo, seguridad ciudadana, fortalecimiento de las instituciones? O sea, esa es la gran pregunta. Y nosotros tenemos el compromiso como partido político, y entiendo que igual es un compromiso del gobierno, el impulsar una reforma fiscal, que algunos le han dado a llamar un pacto fiscal, que sea una salida de mediano y largo plazo. Todo país en algún momento necesita endeudarse. Los Estados Unidos ahora están recurriendo a un nivel de endeudamiento impresionante para estimular la economía, para que no caiga el gasto social. Lo está haciendo Europa, todos los países. El Salvador no sería la excepción, pero no debemos de soslayar que el verdadero debate está en la profundidad, el alcance que debería tener una reforma fiscal. Eso, a mi juicio, es lo que va a terminar abriendo posibilidades para un desarrollo social, económico del país y dotar de recursos al Estado para garantizar su papel. Por otro lado, yo le tomo la palabra al licenciado Cristiani en el sentido de que van a mostrar apertura, que no van a hacer vinculaciones o amarres arbitrarios de un crédito por otro, porque eso sería realmente poco consecuente con las necesidades del país. Hay ciertos proyectos que más bien dependen de que se impulsen nuevas políticas desde el Ejecutivo. Un caso concreto, la política de transporte público masivo. Esto no es un asunto que lo va a resolver una alcaldía. Esto es un asunto que requiere de una visión nacional para enfrentar una crisis del transporte colectivo que resuelva a todo el país. Me parece que eso es esencial. Una política nacional de prevención y mitigación de desastres. No podemos nosotros apuntar a un proyecto específico, que dicho sea de paso, no es competencia de una municipalidad, simplemente por una promesa electoral. Tenemos que ver las responsabilidades del gobierno desde una dimensión nacional y en ese marco ir resolviendo. Así que yo pienso que este va a ser un buen tema de discusión que nos puede permitir un acercamiento político entre los partidos en el interior de la Asamblea y de el cuerpo de partidos políticos en la Asamblea con el Ejecutivo. Quisiera destacar algo y que aquí me permito como invitar también a la prensa, a los medios de comunicación, que pudieran hacer la discriminación del tema. Normalmente cuando se habla en el debate público sobre la cuestión fiscal hablamos de una política fiscal, que básicamente todos estamos de acuerdo. No de nuevos impuestos, pero sí una política fiscal. Pero nunca nadie enfoca la parte de la producción. Nos quedamos discutiendo en cómo vamos a distribuir o cómo vamos a ejecutar lo que el fisco capta. Pero no hablamos de qué medidas se deben o se pueden implementar para que haya más producción, que está a la base de generar oportunidades y empleo. El otro día estaba yo en el supermercado, fui al súper, mi esposa, y me encuentro con que ya no le ayudan los muchachos que estaban en las cajetillas. Hoy es prohibido.
Hoy es prohibido porque se está incumpliendo la ley laboral. Y ha venido una nota oficial del gobierno de que eso no se continúe. En Alemania son las virtudes, y perdón que haga gala de esas virtudes que no tienen los otros partidos políticos, la democracia cristiana está presente en 160 países del mundo. Yo tengo la honra de ser vicepresidente de ODCA, su organización internacional, y tenemos estos insumos a diario. En Alemania, cuando se ha tenido que enfrentar esta crisis de falta de oportunidades, una de las medidas que se adoptaron fue, para no tener que quitar planillas, que se trabajara medio tiempo. Pero algo muy de sentido común. Aquí como que no es de sentido común de que vayamos restringiendo, si como que la flexibilidad laboral viene a ser una demanda de la coyuntura, de la circunstancia. Pero lejos de acercarnos a la flexibilidad laboral, lo que hacemos es suprimir empleos como estos que a la final, con la propina, como me decían uno de los niños que ayudan con las carretillas, se hacen hasta el sueldo mínimo, pero hoy es prohibido. Entonces yo digo, no solo hay que enfocar la parte de qué vamos a hacer con lo que ordinariamente recolectamos como Estado, sino que qué tenemos que hacer, como que ahí está el reto prioritario para generar más oportunidades y más empleos, generar más confianza para que el inversor se sienta cómodo en El Salvador y no esté pensando en llevarse su dinero a Panamá, porque allá hay más libertades, más confianza. Que no se esté diciendo aquí que aquí lo van a andar purgando porque tiene bienes, que le van a andar aplicando la función social porque su propiedad no está bien o cosas por el estilo. Es decir, y eso como que sí debiera ser un reto totalmente prioritario. Y esto tiene que ver con las políticas relacionadas con el presupuesto general de la nación. El presidente habla de un pacto fiscal, pero habla de un primer paso que es una reforma fiscal que entiendo que ya va a ser en las próximas semanas, tendría que presentarse al interior de la Asamblea Legislativa. Con algunas reformas, se habla de reformas que tocarían la tasa del grado de alcohol en algunas bebidas alcohólicas, también algunas bebidas carbonatadas. Se habla de que se está analizando el impuesto a la primer matrícula de un vehículo. Un poco, ¿cómo ven eso? Pero a la par, tocando el tema de productividad, a la par de estar pensando ya en esta primer reforma fiscal, que sería el presidente lo ha dicho, es el primer paso hacia construir un pacto fiscal, también, ¿qué medidas de incremento a la productividad o de generación de empleo han podido ustedes observar en estos 100 días? ¿Dónde está la mayor deficiencia o dónde está la mayor fortaleza en esa área? Mira, y ahí perdón si me sale un poco el indio, pero yo nunca he creído que si los economistas fueran buenos, fueran empresarios, ¿verdad? Y lo que tenemos de ministro de Economía pues es un economista. Yo le quiero poner solo un pequeño ejemplo, ¿verdad? Tanto que hemos pagado como país, que en SICA, que en integración, cuestiones por el estilo, ni siquiera hemos logrado homologar los beneficios o incentivos que los demás países hermanos centroamericanos están dando a los inversionistas. Ni siquiera eso. Con un ejemplo, la compensación de las pérdidas de inversión, más adelante contra los impuestos de renta que hay que pagar por las utilidades percibidas. Es decir, como que el camino por recorrer depende de una visión, depende de un concepto.